Bien, buenos días con todos, jóvenes. Una vez más vamos a comenzar con la oración de la mañana y luego vamos a tomar asistencia. Bueno, primero el minuto cívico y luego tomaremos asistencia. Estamos en octubre, bienvenidos. Este es el primer día del segundo quimestre. Vamos a ver el tema de la oración de la mañana. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados jóvenes, tenemos tres intenciones en la oración de la mañana para este mes. La primera, oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento, para que se produzca una conversión de corazón en ellos. Segunda intención, oremos por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Y por todos los estudiantes, docentes y padres de familia onilenses, para que nos abramos al llamado de Dios para ser misioneros que vivimos el mensaje de Jesús. El tema para hoy se llama Octubre, Mes de las Misiones. Y vamos a pedirle la participación de Dafne Jiménez, por favor, de lectura al tema de hoy. Octubre, mes de las misiones. La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedicado mundialmente a despertar el espíritu misionero en los fieles, con gestos de solidaridad hacia los más de 200.000 misioneros y misioneras que entregan sus vidas por el anuncio del Evangelio en el mundo, entre ellas las hermanas dominicas de Nazaret en África. Durante este mes, llamado Mes de las Misiones, se intensifica la animación misionera, uniéndonos todos en oración. El sacrificio e incluso con el aporte económico a favor de las misiones, a fin de que el Evangelio se proclame a todos los hombres. Continúe, Dafne. Todos nosotros, miembros de la Iglesia e impulsados por el mismo Espíritu, somos consagrados por el bautismo y somos misioneros. A todos se nos llaman y todos estamos obligados a evangelizar con la palabra y el ejemplo. Y esta misión que nos encomienda Cristo ha de constituir un verdadero estímulo cotidiano y una solicitud constante en nuestra vida. Todos los miembros de la Iglesia somos consagrados para la misión. Todos somos corresponsables de llevar el mensaje de Cristo al mundo con la palabra y el ejemplo de vida, cumpliendo ante todo con el mandamiento más importante, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos y el amor a la naturaleza creada. Ya, gracias, Dafne. Aquí quiero rescatar un par de puntos clave en el tema de reflexión de hoy. En el primero, jóvenes, que todos estamos llamados a ser misioneros. ¿Qué quiere decir misionero? Misionero es el enviado por Dios para anunciar una buena noticia, para anunciar la palabra de Dios. Y eso no es tarea solamente de los sacerdotes o de las religiosas que están en los conventos. Todos los que tenemos fe cristiana por el bautismo somos misioneros y tenemos que predicar el mensaje de Jesús. Y no tanto con la palabra, quizá, bueno, también, pero más importante es predicar el mensaje de Jesús, sobre todo aplicándolo en nuestras vidas. Porque jóvenes, tenemos que tener claro que las palabras se las lleva el viento, pero que el ejemplo de vida arrastra a los demás. Es decir, el ejemplo de vida es más poderoso, el ejemplo de vida es mucho más influyente. Y segundo, ¿se necesita misioneros hoy en día? Por supuesto, jóvenes, porque el mensaje de Jesús, la palabra de Dios, el mensaje que nos da Jesús en el Evangelio, es lo que ayuda grandemente a la sociedad a superar, a superarse como humanidad, a ser más humanos, a ser personas con sentimientos nobles, a ser personas que tienen empatía, a ser personas que respetan, que perdonan, que son compasivos, que tienen misericordia. Entonces, ¿se necesita ese mensaje de Jesús hoy en día? Claro que sí, nosotros tenemos que predicarlo con el ejemplo sobre todo. ¿Qué pasa cuando se deja de anunciar y cuando se deja de vivir el mensaje de Jesús? Pues resulta que el ser humano retrocede como especie, es decir, se vuelve menos humano, se vuelve más animal que ser humano.
Pónganse a pensar, estimados estudiantes, en la violencia que ocurrió la semana pasada, una vez más, lamentablemente, aquí en la cárcel en la penitenciaría del Litoral. Ese grado de violencia, de saña, de odio, donde hay decapitados, donde queman vivos a los presos, donde les cortan en pedazos, esa clase, esa intensidad, esa fuerza de ese odio, ya no es propia de un ser humano racional. En ese momento las personas se vuelven menos personas, yo diría, se vuelven menos personas y como decía el filósofo Friedrich Nietzsche, ahí en ese momento pues el ser humano está más cerca del animal que realmente del ser humano. Entonces, por eso se necesita, jóvenes, seguir anunciando, predicando y viviendo el mensaje de la palabra de Dios para ser más humanos. ¿Y cuál es ese mensaje importante? Se resume en una sola palabra y está en las dos últimas líneas de esta diapositiva. Se resume en el amor. Eso es lo que hay que hacer, nada más. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos y el amor a la naturaleza. Ese es el resumen de toda la Biblia, jóvenes. Si nosotros vivimos estas dos últimas líneas, podemos esperar un mundo mejor. Concluimos la oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Génesis Vargas, por favor, la oración a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como buena Madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a participar de una vez del minuto cívico. Estamos celebrando la independencia de Guayaquil en este mes de octubre. No es hoy la independencia de Guayaquil, todos sabemos que se celebra el 9 de octubre, pero pues ya estamos cerca, faltan pocos días para esta gran fiesta de la principal ciudad comercial y puerto económico del Ecuador, la ciudad de Guayaquil, la perla del Pacífico. Entonces vamos a comenzar este minuto cívico entonando las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Voy a compartirles la pantalla para poderlo cantar y participar todos juntos. Bien, vamos a participar y entonar el himno nacional del Ecuador. Chai runa kuna kaman chavishka, chasla
Muy bien, que viva el Ecuador. Encienda la cámara de Ayanara Zambrana, Anaís Freire, Diego Intimilla. Mantenga la cámara encendida, por favor, no la apague. Entonces, el tema pues de hoy está relacionado a las fiestas de Guayaquil. 9 de octubre de 1820 se celebró la independencia de Guayaquil. Un grupo de patriotas guayaquileños destituyó a las autoridades en nombre de la libertad. Guayaquil sentía el peso de las contribuciones que debía hacer para los ejércitos realistas y vio su comercio recortado porque muchos de los puertos con los que comerciaba ya eran independientes. Entonces, la independencia de Ecuador se dice que inició en Guayaquil el 9 de octubre de 1820 y terminó por consolidarse en la batalla de Pichincha de 1822, quedando Ecuador anexado a la Gran Colombia. La costa se fue uniendo entusiasmada a la revolución con sucesivas proclamas de independencia en San Borondón, Daule, Baba, Jipijapa, Naranjal, Portoviejo y Montecristi. A medida que se alejaban de los centros de poder, los movimientos independentistas eran menos elitistas e ideológicos. Entonces, bueno, jóvenes, el protagonismo de Guayaquil ha sido siempre muy grande en la historia del Ecuador. Siempre, por sus luchas, por la importancia económica que tiene como ciudad portuaria, por su gente también, porque aquí han nacido grandes hombres, grandes personajes que han influido en la historia del país, porque ha sido cuna de artes, especialmente el Pasillo, en su representante más insigne, Julio Jaramillo. En fin, Guayaquil tiene de todo para ser la mejor ciudad del Ecuador. Lamentablemente hoy en día estamos atravesando una ola de violencia y de delincuencia sin precedentes, pero realmente si se pudiera, si se lograra controlar esa situación, Guayaquil tiene muchísimo para dar a sus habitantes trabajo, para dar a sus habitantes la posibilidad de ganarse la vida y para dar oportunidades a muchas personas de otros lados del Ecuador que también, pues, de una u otra manera hemos venido y hemos encontrado el trabajo en esta ciudad. Entonces, bueno, jóvenes, hay una pequeña alusión a la independencia de Guayaquil y vamos a terminar con el himno al colegio. Estudiar es un camino a la excelencia, es derrotar el cansancio de la vida, mirar la aurora que nos llama desde arriba, hacia el cenit de la cultura y de la ciencia. Colegio Nil, taller y hogar de juventudes, donde el maestro es padre, amigo y consejero, donde enseñando se cultiva con esmero, de la moral sus preceptos y virtudes. Salve a ti, Colegio Nil, siempre el primero, la educación que en ti se imparte es un ejemplo, de un buen templo consagrado como un templo, a la virtud y al esfuerzo tesorero, alegría, trabajo y oración, sabia frase nuestros pasos encamina, a superarnos con honor y disciplina, siguiendo a la Virgen con unción. Generación que al mañana despiertas, bajo el oro del sol que nos inspira, el triunfo arrollador laurel y lira, del porvenir que al estudiante abre sus puertas, comunidad de compañeros y hermanos, en Dios unidos elevamos este canto, que nos bendiga su poder sacrosanto, nuestro destino está en sus manos. Salve a ti, Colegio Nil, siempre el primero, la educación que en ti se imparte
trabajo y oración. Sabia frase nuestro paso se encamina a superarnos con honor y disciplina, siguiendo a la Virgen Concepción. Recordamos nuestro lema: alegría, trabajo y oración. Muy bien, jóvenes. Atención a la lista, por favor. Voy a compartirles pantalla. Estén atentos. Samuel Ayala. Presente. Fernando Bajaña. Presente. Jared Baque. Elkin Bravo. Sasha Carlo. Presente. Luisa Carreño. Presente. Bianca, Presente, César Carlos. Bianca Chiluisa. María Victoria Coveña. Presente. John Cruz. Presente. Víctor Delgado. Freddy Fariño. Presente. Anaís Freire. Presente. Anthony Guzmán. Presente. Christopher Herrera. Jeremías Holguín. Presente. Daphne Jiménez. Presente. Dylan Amilla. Presente. María Belén López. Cristel Manzano. Presente. Emily Méndez. Emily Montes. Axel Onofre. Presente. Yasu Pacheco. Presente. David Panchana. Presente. Axel Pérez. Ashley Ramírez. Presente. Josué Rosado. Ángel Sanginés. Presente. Samara Taylor. Diego Tomalán. Presente. Génesis Vargas. Presente. Víctor Verde Soto. Diego Ventimilla. Presente. Ariadna Vinuesa. Presente. Lisa Zambrano. A ver, Verde Soto, casi no se le escucha. A ver, los que están con falta: Yared Baque, Bianca Chiluisa, Víctor Delgado, Christopher Herrera, Belén López, Emily Méndez, Emily Montes, Axel Pérez, Josué Rosado, Samara Taylor. Ya, bueno, entonces han faltado estos estudiantes. Muy bien, vamos a continuar ahora. Vamos a ver el primer tema de filosofía correspondiente al segundo quimestre. Estimados jóvenes, en este segundo quimestre el tema de filosofía es mucho más abierto al debate, a participar, a opinar. Entonces, yo quiero escuchar eso, sus argumentaciones, sus opiniones, sus criterios, etcétera, ante las diferentes preguntas que se realicen. Y voy a irlo tomando para de ahí sacar una nota de participación en clases. Entonces, espero que todos participen. El tema le he puesto como nombre preguntas filosóficas. Jóvenes, una de las cosas esenciales de la filosofía es que tenemos que aprender a hacernos preguntas. Tenemos que aprender a preguntarnos sobre el porqué de todas las cosas, el porqué de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hay que analizarlo, hay que debatirlo, hay que buscar las causas, hay que pensar en las consecuencias, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que mencionarlo. Porque de lo contrario, lo que no se dice, lo que no se debate, es como si no existiera y va a quedar ahí y se va a repetir todas las veces porque nadie debate sobre eso, porque nadie propone soluciones, porque nadie hace nada frente a un tema. Entonces es importante por eso en filosofía aprender a hacernos preguntas y no importa si no encontramos respuestas. Hay temas que no tienen respuesta, jóvenes.
Hay temas donde no se conoce hasta el momento respuestas, pero lo importante es que nos hemos preguntado y que hemos intentado responder esos temas. Puede ser que la respuesta no la encontremos hoy. Puede ser que esa respuesta se la encuentre después de 100 años. La humanidad va a decir, por fin encontramos respuesta a esta pregunta. Pero lo importante es que nosotros no dejemos de hacernos preguntas. ¿Sí? Entonces, de ahí viene lo importante, jóvenes, sobre el tema de la filosofía. Y vamos a pasar directamente a esta parte de la reflexión. ¿Por qué será importante hacernos preguntas? Vamos a ver, vamos a preguntarle a Luisa Carreño. Luisa, ¿por qué es importante que nos hagamos preguntas de todo? ¿Por qué es importante? Para poder razonar más, intentar contestar Ujú. las preguntas que, a ver, Sí, está bien, Luisa, está bien. Hacernos preguntas nos ayuda a razonar más, dice Luisa. Nos ayuda a tratar de contestar lo que no sabemos. Así es. Es decir, como dice Luisa, hacernos preguntas nos ayuda a ignorar menos cosas. El hacernos preguntas nos ayuda a conocer más y a ignorar menos. Entonces, por eso es importante hacernos preguntas, estimados jóvenes, aunque a veces hayan preguntas que parece que no tienen solución, como les explicaba. Bueno, he aquí algunas de las principales preguntas. Sobre estas preguntas van a hacer ustedes un taller. Pónganle atención cuáles son esas principales preguntas filosóficas. Léalas, por favor, Freddy Fariño. ¿Cuáles son las principales preguntas filosóficas? ¿Qué hay en el universo? ¿Qué es un humano? ¿Qué son la vida y la muerte? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la libertad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo vivir en sociedad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la felicidad? ¿Y qué es el amor? Muy bien, gracias. Aquí tenemos algunas de las principales preguntas filosóficas, pero no son las únicas. Váyalas tomando en cuenta porque después ustedes van a elegir una de estas preguntas, cualquiera de ellas, y la van a responder escribiendo un párrafo que ya más adelante les voy a indicar cómo escribir ese párrafo. Listo, vamos a ir un poquito más. Respondiendo a las siguientes preguntas. Por ejemplo, en los juegos muchas veces se necesita de un árbitro. Por ejemplo, un partido de fútbol. ¿Se necesita qué cosa? La presencia de un árbitro. Pregunta para Jeremías Holguín. ¿Por qué se necesita de un árbitro en un partido de fútbol? Jeremías Holguín. Para que los jugadores no irrumpan reglas. Exacto, muy bien. Para que se respeten las reglas del juego, para que los jugadores no las transgredan. Es decir, para generar un juego justo. Un juego justo. De lo contrario, se torna un juego injusto. Entonces, muy bien. A ver, voy a ir anotando las participaciones. Profe, Diga. A ver, disculpe, profe. participó Carreño. Diga. Olguín Yo también. tomo asistencia. Sí, hace mucho tiempo. Sí está, profesor, es que no le puede decir presente. Sí me puede poner la asistencia. Le pondría atraso, Méndez. ¿Qué pasó que no respondió? Es que me mandaron a hacer algo, pero había dejado la cámara prendida. Por eso no lo había dicho. No se puede usted ausentar de las clases. Debe estar presente y si se trata de una emergencia se tiene que avisar. A ver, aparte de Carreño y Holguín, ¿quién más participó? Fue Fariño, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver. Estamos con... Ya. Entonces, nos decía Holguín que se necesita un árbitro en un juego de fútbol para que exista un juego justo y los jugadores no abusen de manera injusta de las reglas para su propio beneficio. Otra pregunta. ¿Qué hace que unas cosas tengan más belleza que otras? Vamos a ver. ¿Cuál es su respuesta, Victoria Coveña? ¿Qué hace que unas cosas
tengan más belleza que otras. Imagínense usted, va a un supermercado, a una tienda de ropa, encuentra miles de abrigos, miles de pantalones, miles de blusas, pero entre esos miles, para usted, unas van a tener más belleza que otras blusas. ¿Qué es lo que hace que unas cosas sean más bellas que otras? Victoria Cohen. El gusto personal de cada persona. Ah, ya, buen punto. Entonces la belleza depende de los ojos que mira, ¿verdad? Porque es verdad, dependiendo del gusto, algunas cosas le parecen más bellas para uno y menos bella para otros. Así es, aunque claro, hay cosas que podríamos decir que objetivamente son más bellas. Pero bueno, luego vamos a analizar a profundidad eso. Y siguiente pregunta, ¿por qué hacer unas cosas es bueno y hacer otras cosas es malo? Por ejemplo, mentir es malo. Pregunta para Elkin Bravo. ¿Por qué hacer unas cosas es bueno y hacer otras cosas es malo? Que siempre hay opciones. Y otra es que, por ejemplo, siempre nos elige cuando creó Dios, el mundo, nos eligió dos caminos, el bien y el mal. Uh-huh. ¿Y por qué se debería hacer siempre el bien? Para tener el orden, tener orden en todo. Uh-huh. Y que no haya desastre ni caos. Muy bien, correcto. Esa es la clave. Hay que hacer el bien para tener orden, para tener paz, para vivir en armonía, para que nos podamos respetar unos a otros. Hay que hacer siempre, siempre, siempre el bien. De lo contrario, todo se vuelve un caos, nos dice Elkin, y es verdad. Jóvenes, ¿vieron lo que sucedió la semana pasada en la penitenciaría del Litoral, sí o no? Sí, bro. Dígame, ¿es la primera vez en la historia del Ecuador que pasa eso o ya había pasado No, antes? ya había pasado antes, mucho ¿Cuándo, antes. cuándo sucedió la última vez? ¿Se acuerdan? ¿Fue hace muchos años o fue este año mismo? Hace unos meses. Ajá, fue hace unos meses atrás, no fue hace mucho. Correcto, la última masacre se fue en junio y la anterior, que fue peor, fue en febrero. Entonces, jóvenes, aquí es donde tenemos que cuestionarnos. A ver, jóvenes, saquen a flote todas las preguntas sobre el tema de la crisis de violencia y crisis carcelaria, una crisis inhumana que está viviendo el Ecuador, especialmente en el sistema carcelario, pero que pronto, ojalá me equivoque, jóvenes, quiero equivocarme sinceramente, pero es muy posible que esa violencia que ahorita vemos que solo pasa dentro de las cárceles, pronto a esa violencia la veamos en las calles. Ustedes sabían que en México, donde existen las guerras de los carteles de droga, amanecen personas colgadas debajo de los puentes, amanecen personas colgadas de monumentos al frente de sus casas, decapitadas. ¿Sabían eso? ¿Sabían que en México, en estas guerras de carteles de droga, a las personas que son enemigos los disuelven en ácido para que literal el cadáver de esa persona que asesina quede vuelto nada, absolutamente nada? ¿Se imaginan esos niveles de violencia? Lamentablemente, hacia allá está caminando el país si las autoridades no hacen algo y no lo saben controlar. Entonces, jóvenes, a ver, vamos a generar preguntas sobre el tema de las cárceles. A ver, jóvenes, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que más les asustó? ¿Cuáles serán las causas de esa violencia en las cárceles? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el gobierno no ha hecho nada? No es la primera vez, ustedes mismos lo dijeron, en junio sucedió otra masacre, en febrero otra masacre. El Ecuador ha recibido llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y parece que a los políticos que ahora están en el poder no les importa ni un comino. Se pudo prever esta masacre, que ha sido la peor de la historia del país, y que muchos dicen que ni siquiera son 120 muertos, que son por lo menos 300 muertos los que habrían sido asesinados en esta semana pasada. Entonces, jóvenes, ¿qué preguntas les nace a ustedes? A ver, pueden escribirlas o pueden... A ver, dice Naomi Manzano, ¿por qué el gobierno no hace nada por acabar con eso? A ver, respuestas. ¿Quién le puede responder a la pregunta de Naomi Manzano? ¿Quién se anima a dar un criterio, una opinión, a dar su punto de vista?
¿Por qué el gobierno no ha hecho nada para resolver, para prevenir ese tema? A ver, adelante, Génesis. Yo digo que el gobierno no ha hecho nada porque probablemente esté como relacionado con esas personas que puede que los tengan amenazados o cosas así. Es muy probable porque este tipo de personas violentas extorsiona a jueces, autoridades, políticos, los amenaza y muchas veces por eso no hacen nada. Efectivamente, esa podría ser una de las razones. Muy bien. Otra. ¿Alguien tiene otra? También puede ser, profe, porque como son prisioneros, que les da un poco igual, porque como están en la cárcel. Ah, sí, ya, bien, Ventimilla. Ese es otro punto, jóvenes, que nos está retratando muy, pero muy mal frente al mundo. Cuando leemos en las redes sociales cosas como las que decía el joven Ventimilla, como son prisioneros, hay que se maten nomás. Uno menos en algunas redes sociales, los comentarios, ¿qué decía la gente? Mejor que se maten entre ellos, así hay menos ladrones, así hay menos delincuentes, mejor que los hayan asesinado. No, jóvenes, jamás podemos pensar de esa manera. ¿Saben por qué, estimados jóvenes? Porque en la cárcel no solo hay gente culpable, en la cárcel hay gente inocente también. Incluso hay muchísima gente que todavía ni siquiera le dictan sentencia, pero que estaban ahí en la cárcel y que fueron asesinados la semana pasada. ¿Qué quiere decir que a una persona todavía no le dicten sentencia? Quiere decir que a esa persona todavía no se ha comprobado si es que cometió algún delito o no, sino que lo tienen ahí en prisión preventiva por si acaso resulten culpables para que no se les escape. Pero yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo es que con la gente pobre la justicia enseguida dice, hay prisión preventiva para que no se escape? Y les pregunto algo, ¿y por qué lo dejaron escapar a Lenín Moreno, que hizo pedazos el país? ¿Y por qué lo dejaron escapar a Richard Martínez, que hizo pedazos la economía del Ecuador y en plena pandemia, cuando en los hospitales del Ecuador no habían ni mascarillas, ni siquiera fundas para los cadáveres? Él pagó miles de millones de dólares por adelantado, con 3 años de adelantado pagó miles de millones de dólares a acreedores internacionales de deuda externa, importándole un comino los enfermos y los muertos del Ecuador. ¿Y por qué los dejaron escapar a ellos? Ah, es que parece que resulta que en el Ecuador las cárceles solamente son para los pobres y los ricos nunca van a la cárcel. O como dice un abogado, los ricos van a la cárcel solo cuando pelean entre ellos y uno de los ricos pierde. Si no, nunca van a la cárcel porque tienen plata para comprar jueces y justicia y para nunca estar en esos lugares. Entonces, jóvenes, ese es el tema de análisis que vamos a ver a continuación. Yo les he preparado un material para entender un poco y analizarlo desde el punto de vista filosófico, este tema de la crisis de violencia del Ecuador. Sí, entonces vamos a conectarnos enseguida para continuar.